Buenas noches, saludos a todos. Espero que estén bien. Vamos a empezar de una vez. Vamos a orar. Si quieren, oro yo en esta oportunidad para que Dios nos guíe y guíe las preguntas y guíe todo. Bueno, vamos a orar. Padre, muchísimas gracias. Gracias por esta noche, Dios. Gracias por acompañarnos, por estar con nosotros. Gracias, Dios, porque hoy nos regalaste este día con todas las circunstancias que rodearon nuestra vida, de acuerdo a tu plan. Gracias, Dios, porque eres fiel. Gracias porque nada se te escapó. Gracias también porque hoy nos quieres compartir tu palabra. Gracias porque no estamos en otro sitio, sino que estamos aquí dispuestos,
Prepara nuestro corazón para lo que vamos a escuchar. Guía las preguntas, guía las respuestas también y el mensaje. Y a todos los que aún no se conectan, por favor, permíteles interrumpir cualquier otra cosa si es tu voluntad para que estén aquí escuchando y disfrutando de la noche. Háblanos de acuerdo a nuestra necesidad y a tu propósito con nosotros. Háblanos de acuerdo a cada situación que tenemos que resolver hoy mismo, tomando decisiones en tu favor. Y Dios, que sea tu palabra la que se pueda exponer siempre, en todo momento, no nuestra opinión, y que pueda calar profundo en el corazón para que trabajes ahí dentro y que puedas transformar nuestra vida. Gracias en el nombre de Jesús. Amén. Ok. Bueno, vamos a arrancar de una vez. Si hay preguntas, creo que sí había una y me parece verla aquí en Hay el dos chat. preguntas en el chat, dos preguntas Ok, y Farra tiene la mano levantada también. ok, entonces, si gustas, leamos las preguntas para que todos las puedan escuchar y vamos contestando. Claro, Jessica dice, ¿cuáles son los versículos que puede apoyarse para explicar que somos salvos por gracia y no por obras? Aparte de Efesios 2 del 8 al 9, ¿hay algún otro? Ok, vamos a ver. Tito 3:5. Tito 3:5, no sé si lo podemos colocar ahí. Ese es uno. Ok, aquí vamos a leer. No sé si lo puedes leer ahí, Kevin. Sí, voy, es que tenía el audio desactivado. Dice, nos salvó no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo. Uh-huh. Sí, se nos salvó no por obras, ¿verdad? No por obras de justicia. O sea, no es de acuerdo a nuestra justicia, es de acuerdo a la justicia perfecta de Dios. Jesús es el justo. Dice, no aquello que nosotros hubiésemos hecho, ¿verdad? Considera Dios que es posible que desde el punto de vista humano hubiésemos podido hacer algo, algo que humanamente eh, deslumbre al hombre, ¿verdad? Sorprenda, vea ante los ojos humanos, sea alguien recto, eh, todo muy bien, o sea, una persona ordenada en su vida, con buenos resultados, pero dice, no que nosotros hubiéramos hecho ninguna obra de justicia, sino por su misericordia. O sea, la misericordia de Dios es algo que Dios hace en cada uno de nosotros, no porque lo merezcamos, es simplemente porque Él quiere hacerlo. Él tiene misericordia de nosotros, nos da lo que no merecemos. Dice, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo. Y vamos a ver si hay alguno más. Bueno, no recuerdo ninguno más, además de que el que dice no por obras, ¿verdad? Para que nadie se gloríe, creo que ese es el de Efesios, el que estás diciendo. Sí, ese es el de Efesios. Ajá, sí, correcto. Pero no sé si tienes Sí, alguna pregunta, si te hicieron alguna pregunta sí, específica. es que tengo un amigo que insiste en que Ujú. somos salvos por fe y por obras. Ajá. ¿Y Entonces, dónde? Y él te dijo de qué versículo se toma para decir eso. no, pienso que se toma de su religión, no de ningún Ok. versículo en particular. Ajá. Eh, pero no supe cómo, le argumenté un poquito, pero como no conocía los versículos, los números, Sí. quería investigar para poder conversarlo con él. Ok. Bueno, en Romanos 3:10 ves que Romanos 3:10 dice, como está escrito, dice, no hay justo ni a uno. O sea, no hay nadie que haga lo bueno, dice. No hay quien entienda, no hay quien busque a Dios.
Todos, dice ahí en el 12, se desviaron a una, se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. O sea, ahí lo está diciendo de otra forma, ¿verdad? Pero es claro, o sea, la justicia, por eso atrás decía que no por obras de justicia que nosotros hubiésemos hecho, porque aquí dice que no hay ninguna justicia. De hecho, si te vas también al versículo de Isaías, ¿verdad? Isaías 1:6, dice, desde la planta del pie hasta la cabeza, no hay en él cosa sana, dice, sino herida, hinchazón y podrida llaga. No están curadas, ni vendadas, ni suavizadas con aceite, ¿verdad? Entonces, dice Isaías que en nosotros no hay nada bueno. No existe nada que nosotros podamos hacer que a Dios lo deje perplejo o impresionado, porque no tenemos nada sano. Dice, hay herida, hinchazón y podrida llaga, ¿verdad? Entonces, y así hay más. Hay otro que a mí me gusta mucho, ¿verdad? Pensando en él, que es Eclesiastés 7:20. Veámoslo ahí también. Eclesiastés 7:20. Se habla mucho como de que el día que uno llegue ante Dios, Dios le va a preguntar a uno, ¿usted qué hizo? Claro. Entonces yo pienso que el tema de las obras, ahí es que se malinterpreta, como que la gente cree que tiene que decir que le dio a los pobres, que, no sé, en vez de decir que llevó más hombres a que fuesen salvos, que tal vez es lo que Dios realmente espera de nosotros. Bueno, en realidad no es que Dios va a preguntarnos que sí que hicimos. No, eso no va a pasar. En realidad Dios no va a preguntarnos eso, porque Él conoce nuestra vida. Él no tiene por qué preguntarle al hombre qué fue lo que hizo para saber qué fue lo que hizo. O sea, dice la Biblia que cuando Jesús estaba con los fariseos ahí cerca, Él dice que ellos cavilaban, dice, ellos estaban ahí como murmurando, y dice la Biblia que Jesús escuchaba sus pensamientos. Entonces imagínate, dice la Biblia que no ha puesto el hombre, no ha dicho una palabra en su boca cuando Dios sabe ya la palabra que va a decir. O sea, Dios lee los pensamientos de los hombres, Dios conoce. Si lees Eclesiastés 7:20, el que te decía, dice, ciertamente no hay hombre justo en la tierra que haga el bien y nunca peque. Imagínate, aún haciendo el bien, pecamos. Entonces, si yo me voy a Romanos, al libro de Romanos, más o menos en donde estábamos ahora, vamos a irnos ahí a Romanos 6:23. Bueno, vamos a ir a 3:23 más bien. Por cuanto todos, dice, pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. O sea que si la Biblia dice que aún un hombre justo haciendo el bien peca, después dice Romanos que por cuanto todos ya pecaron, ¿verdad? Ya han cometido una falta, dice, están destituidos de la gloria de Dios. Entonces imagínate, sería totalmente contradictorio lo que él está diciendo. El problema es que él se está basando en una filosofía humana. El único documento que expresa la palabra de Dios y la voluntad expresa de parte de Dios al hombre es su palabra, es la Biblia. No existe otro documento. Entonces, si él se está basando en lo que él piensa o lo que otros piensan y a él le sirve aceptarlo como doctrina de Dios, por supuesto, él se va a justificar delante de Dios en este momento, pero cuando él llegue a la presencia de Dios, no va a poder justificarse, porque lo que va a prevalecer es la verdad. No era lo que los hombres decían de Dios. Por eso Jesús le dice a los discípulos, bueno, ¿y qué dicen quién soy? ¿Qué dice la gente de quién soy yo? ¿Verdad? Y entonces comienzan a decirle, dicen esto, dicen lo otro, dicen aquello. Y Jesús les dice, ¿y ustedes quién piensan que yo soy?
Entonces, no era porque, no es que Jesús no sabía lo que ellos pensaban, es que Jesús quería desnudar su condición para que ellos mismos se escucharan en sus contradicciones. ¿Quién dice? ¿Qué piensan ustedes de mí? Dice Jesús. Entonces, el hombre, hoy en día, sobre todo en este momento, cuando la religiosidad está gobernando al mundo y cada vez más las filosofías humanas, ¿verdad? Huecas, sin sentido, que de paso nunca han podido hacer nada por nadie, ni siquiera por el que las profesa. Estas filosofías y estas ideas humanas, son las que prevalecen en el mundo hoy. Y estas ideas, por más que ellos las han repetido una y otra vez, estas ideas no han podido cambiar al hombre. Jesús dijo, mis palabras, dice Jesús, son espíritu, dice, y son verdad. O sea, hay una potencia, una fuerza en las palabras de Dios en la vida del hombre. Cuando la palabra de Dios toca el corazón del hombre, toca la estructura humana para poderla cambiar. Pero un humano con argumentos humanos no puede cambiar a ningún otro humano. Por esa razón es que los hombres, cuando tratan de cambiarse entre sí sin involucrar a Dios, lo único que hacen es verse inmersos en una frustración terrible, porque ellos no pueden con sus ideas, con sus filosofías. Son simplemente, como dice la Biblia, ciegos guiando a otros ciegos. No es hasta que el poder de Dios se manifiesta a través de la palabra de Dios en la vida de alguien, empezando por salvarlo, como lo vamos a ver ahora más tarde, que aquella persona puede cambiar, realmente puede cambiar, porque la palabra de Dios, que es la doctrina que viene del Altísimo, es aquello que golpea el corazón, golpea nuestra conciencia y hace que nosotros demos un giro en cuanto a todas las decisiones en nuestra vida. Así que no hay forma como una persona puede querer seguirse engañando, pero no va a haber cambios en su vida. Vamos a tener que orar por ellos, porque en un sentido nosotros estábamos igual. Yo recuerdo cuando a mí me plantearon lo que decía la Biblia y yo no quería dar mi brazo a torcer y yo siempre, claro, yo no sabía tanto de mis prácticas tradicionales religiosas, yo no sabía nada. Pero yo saqué lo que yo tenía ahí en mi disco duro y trataba de defender con argumentos humanos lo que yo mismo no conocía. Eso pasa mucho. No crean que la gente entiende mucho de lo que practica. La mayoría lo practicamos sin entender, ¿verdad? Entonces ellos, o nosotros, porque yo también estuve de ese lado, estaba tratando de defender algo que yo mismo no conocía. Y tuve que admitir un día que yo no conocía eso y que yo lo único que necesitaba era que Jesús cambiara mi vida. Yo sí quería cambiar. Yo llegué a un punto donde dije, yo necesito cambiar. Yo necesito que mi vida dé un giro. Y si tengo que probar con Jesús para saber si mi vida puede dar un giro, entonces voy a hacerlo. Y ahí fue donde le dije que sí a Dios. Y bueno, y aquí estamos. 20 años después les puedo decir para atrás que yo no soy el mismo de antes. Mi manera de vivir, mi manera de pensar, mi manera de enfrentar los problemas, mi manera de enfrentar la muerte. Nunca he estado en peligro de muerte, pero yo solamente con pensar en morir, yo me ponía muy triste. Me daba pánico la muerte. Nunca más le tuve temor a la muerte. Y eso solamente Dios lo ha podido lograr, entre otras cosas que Dios ha cambiado en mi vida. Así que en realidad toda la Biblia ha venido hablando. Dice acá en el 24, si lo lees, dice, siendo justificados gratuitamente por su gracia. ¿Por qué dice gratuitamente? Porque el hombre no tiene por qué ir a pagar con su buen comportamiento ni sus obras. Todo eso que él piensa, que dice que Dios le va a preguntar de qué fue lo que hizo, en un sentido es meterse la mano en los bolsillos y ver cuántas monedas anda o billetes para pagarle a Dios. Pero dice aquí, siendo justificados, dice,
justificados, porque la palabra, la justificación es como cuando tienes un hijo, no sé si tienes un hijo o hijos, cuando tu hijo hace algo y en la escuela y te mandan un recado de la escuela, entonces como una mamá que ama a su hijo y de pronto no quiere que su hijo le vaya mal, la mamá dice, bueno, sí, pero es que pobrecito, él está muy enfermo, tiene gripe o se siente mal, es que no durmió muy bien. ¿Qué está haciendo la mamá? Está justificando a su hijo delante de los profesores para hacerles ver que hay una razón externa de por qué su hijo falló en lo que le están acusando. Entonces Dios hace lo mismo. Dios nos justifica. Dice que gratuitamente, o sea, sin tener que ir a pagar. Dice, mediante la redención, o la redención es el pago. Él sí pagó. Él nos redimió. Cuando yo voy a redimir algo, es como si yo voy a un lugar donde alguien hizo un abono por algún vestido, algún, no sé, lo que sea. Y yo voy y digo, bueno, no sé, digamos que Kevin le gustó mucho una camisa en una tienda, fue y pagó una parte, pero ahí está, él no ha pagado el resto. Entonces yo voy un día y pregunto, digo, bueno, ¿cuánto debe Kevin? 10,000 colones. Ok, aquí están los 10,000 colones, deme la camisa, yo se lo voy a regalar a Kevin. Entonces yo fui a pagar esa deuda y no le va a tocar a Kevin pagarla. Jesús ya pagó la deuda por la humanidad, pagó la deuda en la cruz. Dice que Él, mediante la redención que es en Cristo Jesús, dice, a quien Dios puso como propiciación, dice. Cuando una persona es propicia o cuando algo es propicio, es porque es merecedor de la aprobación del otro para poder recibir eso en pago. ¿Se imagina usted de que yo le diga, vamos a suponer que el ejemplo de la camisa no es una camisa, vamos a suponer que es un vehículo? Kevin pagó un 20% del vehículo y debe un 80%. Y ahí está. Entonces yo voy y voy a redimir, voy a comprar, voy a pagar ese vehículo para dárselo a Kevin. Y entonces resulta que yo saco un billete de 10,000 colones para pagar el vehículo. ¿Qué creen ustedes que va a hacer el jefe de la venta de vehículos? Me va a decir, primero se va a reír y después me va a decir, perdón, pero es que esto no es propicio. Este billete de 10,000 colones no paga lo que se debe de este automóvil para que usted se lo lleve. No es propicio. Pero dice aquí en el 25 que Dios, dice, puso a Cristo, dice, como propiciación, o sea, que Él sí era propicio, dice, por medio de la fe en su sangre, no en las obras humanas, por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia, o sea, que Él, Jesús, sí era justo, y Él tenía que manifestar de alguna manera su justicia, no solo con la vida, sino también con la muerte y después la resurrección, para manifestar la justicia, dice, a causa, aquí viene la razón de por qué lo hizo, dice, a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados. O sea, en otras palabras, eso que él argumenta, que según él Dios le va a preguntar qué fue lo que hiciste, yo sí le voy a decir lo que todos vamos a decir si fuera que nos van a preguntar. Vamos a sacar una lista de pecados inmensa y Dios no nos va a dejar hablar. Dios va a decir, no me digas nada. Todos esos pecados yo los perdoné, porque dice aquí que Él pasó por alto en su paciencia, dice, los pecados pasados. Así que no tienes que decirme nada. No te preocupes. Por gracia yo te salvé. No por obras, dice, para que no vinieras aquí a gloriarte de algo. El ejemplo que más nos deja claro en la Biblia, en la historia incluso, de esta situación, es el día de la crucifixión con los dos malhechores que estaban uno al lado de Jesús y el otro al lado de Jesús. Los dos estaban siendo culpables o culpados por el mismo crimen. Eran personas que eran sanguinarios, eran hombres malos que se dedicaban a cosas terribles, entre esas
matar personas. Estaban siendo acusados del crimen, de que habían matado a alguien y estaban siendo crucificados con Jesús. Uno de ellos se voltea y le dice, tú eres mi rey. Yo quiero que seas mi rey. Yo reconozco en ti que tú eres Dios. Pero el otro, lo único que quería era que lo bajaran de la cruz y le decía, bájanos. Tú que dices que eres el Hijo de Dios, bájanos de aquí y escapemos. Pero uno, lo único que estaba rogando era por la redención de sus propias faltas, por el perdón de sus pecados. El otro estaba rogando para que lo sacaran del castigo temporal de la cruz y que se pudieran ir. Y no lo consideró como rey. Así que uno de los malhechores está en el paraíso, Jesús se lo dijo, estarás conmigo en el paraíso, y el otro no. La pregunta aquí es, si los dos estaban siendo ya juzgados por el mismo crimen y estaban colgados en las cruces, la pregunta es, ¿qué tiempo le dio a cualquiera de los dos para ir a ver qué obra buena hacían? Si recién estaban siendo juzgados por un crimen. Jesús, sí, siendo justo, siendo bueno, siendo Dios, le da el perdón a uno y el otro no. No porque don Jesús no quisiera, es que el otro no lo reconoció. No reconoció su pecado delante de Dios. Entonces, esa es una escena que muestra de manera perfecta la pintura de que no es cierto que vamos a ir a presentar, vamos a ir con un saco de cosas buenas a mostrar nuestra bondad a Dios para que nos permita entrar por obras. ¿Se imagina que esa escena nos desarma completamente? Porque no es cierto. No hay nada que entregarle. Dice Santiago 2:10, dice que si nosotros quisiésemos vivir, dice, por las obras de la ley, Santiago 2:10 dice, porque cualquiera que guardare toda la ley, pero ofendiera en un punto, se hace culpable de todos. Imagínense, cualquiera que guarde o intente guardar la ley, dice, pero ofenda en un solo punto la ley, se hace culpable de todos los puntos que la ley demanda. Y resulta que la ley no son 10 mandamientos. La ley de Moisés y las escrituras y los profetas, todas sumadas, es un pliego de 613 demandas en la ley judía, en donde Dios dice, tienes que hacer esto, no hagas esto otro, cuidado con esto, no vayas a pensar tal cosa. Siempre da un conjunto de normas de cómo vivir. Y esta ley, dice Dios, si quieres vivir por la ley, pues inténtalo, está bien. Eso sí, si fracasas en un punto, te haces culpable de todos los puntos. Entonces imagínate que no tiene ningún sentido querer presentarse delante de Dios, querer cumpliendo la ley. Ok, bueno, vamos a la otra pregunta. No sé si está claro. Sí, gracias. Ok, hay otra, ¿verdad? Sí, Edgar dice Ivania que si le podría decir cuál es la abominación de la que habló Daniel y que se menciona en Marcos 13:14. Vamos a Marcos 13 y yo voy a Daniel. Daniel, ¿cuál es? 9 o 7. A ver. Ok, 11:31, supongo. Daniel 11. No sé si la tiene por ahí también para que me la diga y así comparamos los dos. 11:31. Ajá. Ok, 11:31. Bueno, me gusta más el del 12. 12, perdón, Daniel 12:11.
Sí, también está Daniel 9:27. Ajá. Ok, voy a ir a 12:11. Bueno, definitivamente Daniel está hablando de el tiempo del fin, ¿verdad? Todo el 12. De hecho, también desde el 11, vamos a ver, todo el 10, 11 y 12 habla de lo mismo. Pero en el 12 dice, habla de la dominación desoladora, dice, habla de 1290 días, ¿verdad? Y y está hablando, dice, dice, desde el tiempo que se ha quitado el continuo sacrificio hasta la abominación desoladora habrá 1290 días. 1290 días entre 360 y 1290 entre 360 está exactamente, algo hice mal, 290 entre 360, 3.5, exactamente 3 años y medio. Está hablando de la mitad de la tribulación. Dice que desde que se ha quitado el continuo sacrificio hasta la abominación desoladora habrán 3 años y medio. Está hablando del anticristo. Está hablando de, dice, San Marcos dice, cuando veáis la abominación desoladora de la que habló el profeta Daniel, pues puesta donde no debe estar, dice, el que le entienda, entonces los que estén en Judea huyan a los montes. Es posible que esté hablando también de la imagen que van a poner en el templo, precisamente de él mismo, para que sea adorado en el templo en Jerusalén, para que puedan llevar a cabo los sacrificios de animales inmundos y que puedan replicar lo que sucedía con Dios en el tabernáculo o con Dios en el templo, en el primer templo y el segundo templo, no así en el tercer templo. Ahí es donde van a llevar a cabo sacrificios de animales inmundos, incluidos los cerdos, y van a derramar sangre inmunda. Y ahí es donde ya Dios va a perder, digamos, en un sentido la paciencia con el hombre y va a tener que venir a destruirlos al final de la gran tribulación. Pero sí está hablando del anticristo, de Satanás, pues, que no es más que la bestia, Satanás y el anticristo. Son las tres la misma persona, igual que el Espíritu Santo, Jesús y Dios Padre. La manifestación de la máxima expresión de la independencia del hombre hacia Dios. Finalmente, el mundo va a tener lo que siempre quiso. Cuando hablo del mundo, no estoy hablando de los creyentes. Estoy hablando de que ellos le quieren rendir culto al mismo hombre. Ayer estaba dictando un estudio que precisamente habla de todas estas cosas de la situación actual, ¿verdad? Acerca de toda la actividad, digámoslo así, no quiero ponerme, bueno, el estudio se llama Actividad de Demonios y habla de la realidad del mundo hoy. Pero resulta que conversando con las personas a las que yo disipulo, me mandaron un video de un creyente, es un creyente famoso, que presenta 6 aspectos que dice él que son, son aspectos que él quiere plasmar de una Biblia que hoy es popular, la gente la puede comprar, la puede mandar a pedir, la puede leer y de hecho la leen, que es una Biblia satánica. Bueno, la cosa es que él hizo un muy buen resumen y mostró 6 cosas que esta Biblia satánica dice. Cualquiera que lee este libro piensa que la Biblia, esta Biblia, nos va a guiar a adorar a Satanás. Y ustedes y yo, porque yo también me llevé una gran sorpresa cuando escuché la explicación de este hombre, de este creyente, que me pareció buenísima la explicación. Él dice que no es así. Dice que esta Biblia no está dirigiendo al hombre, sin Dios, a adorar a Satanás, ni a ningún demonio. En realidad,
esta Biblia está dirigiendo al hombre a adorarse a sí mismo. Y ahí fue un golpe en mi mente y en mi corazón durísimo, porque entendí lo sutil, lo hábil que es el enemigo, Satanás, para engañar. O sea, de verdad que él es el padre de la mentira. Porque si a usted le dicen mañana que usted tiene que adorar a Satanás, posiblemente su enseñanza, no sé, incluso hasta religiosa, su enseñanza familiar, lo que sus papás le dijeron en su casa cuando joven, cuando niño, etcétera, lo detengan. Pero resulta que esta Biblia satánica lo que hace es, lo que le dice al hombre es, ríndete culto tú mismo, adórate tú mismo. Tu humanidad tiene que salir a flote, tienes que creértela. Tú no necesitas a Dios. O sea, y él es claro, el escritor de esta Biblia dice que él no está intentando orientar al mundo a que adoren a Satanás, sino que sean totalmente independientes de Dios. Y es muy sutil el planteamiento, porque cualquier persona hoy, todo este asunto de liderazgo y empoderamiento, todo este tema de que cree en ti mismo, confía en ti, no te des por vencido, lucha para que le puedas dar placer a tu vida o lucha por tus sueños y todas estas cosas que al final de cuentas es puro humanismo, en donde Dios no está presente, es una división muy pequeña entre algo que suena muy bonito e indefenso a algo que realmente nos hace caminar en una gran mentira, y es a vivir independientes de Dios. Así que no vayan a pensar que el mundo está caminando en algo satánico y que eso es lo que está diciendo Dios que va a suceder. No, el mundo le está sucediendo como aquel cuento, no sé si recuerdan, cómo cocinar una rana para que no salte del agua caliente. En realidad, lo que ha venido sucediendo generación tras generación es que el enemigo, el de Juan 10:10, ha venido calentando el agua lentamente. Si usted coloca una rana en una olla caliente de agua hirviendo, si usted la deja caer, la rana inmediatamente salta. Pero si usted deja la rana en agua tibia, así tibiecita, y la va calentando poco a poco, usted la puede llegar a cocinar sin que la rana se salga de la olla. Es exactamente la estrategia del diablo. Llevar al mundo, a la sociedad, especialmente a la juventud de hoy, a creerse todas esas filosofías a través de la televisión, las revistas, el internet, la educación, todo lo que dicen en la universidad los profesores, todo lo que la misma sociedad está promoviendo, valores equivocados, poco a poco han llevado al mundo y a la sociedad a una sociedad que se está perdiendo, no porque siga a Satanás, no, sino porque sigue al hombre, el hombre por el hombre y para el hombre, hasta que un día llegue la manifestación del anticristo, el 666, por eso es que tiene 3 seises. Él va a ser la máxima manifestación del hombre, el hombre más inteligente de la historia, manifestado en una persona. Ese es el que va a venir a convencer a las masas, no diciéndoles de manera grosera, yo soy Satanás, o yo soy el hijo de Satanás, o soy el Satanás hecho hombre. No va a decir eso. Él se va a manifestar como algo humano perfecto, un hombre lleno de poder, lleno de carisma, lleno también de palabras que van a convencer a las masas. Un hombre súper inteligente, humanamente hablando. Un hombre con muchísimas capacidades y habilidades. Y el mundo se va a rendir a sus pies sin chistar. Claro, un mundo que fue, como la ranita, siendo preparado poco a poco
a independizarse de Dios y a no tener nada que ver con un Dios que los quiere controlar. Por eso es que en los Salmos, si ustedes leen los Salmos, en el Salmo 2, dice así, si quiere lo ponemos. Salmo capítulo 2, versículo 1. Y aquí este salmo explica lo que yo estoy diciendo. Dice, ¿por qué se amotinan las gentes? Oigan esto, ¿por qué se amotinan las gentes? ¿Han visto cómo está Estados Unidos? ¿Han visto cómo está el mundo? Todo es protesta, protesta, gente en las calles, banderas, defienden una cosa, vamos a hacer la aprobación de la ley del aborto, entonces salen miles de personas a defenderlo. Vamos a ir a defender los derechos de aquellos y de los otros. Entonces dice, se amotinan las gentes, dice, y los pueblos piensan cosas vanas. Nadie está pensando nada con sentido eterno, ni espiritual, ni basado en Dios. No, son cosas vanas, vacías, sin propósito, totalmente humanas. Dice, ¿por qué? Ahora sí, contesta Dios. Dice, se levantarán los reyes de la tierra y príncipes consultarán unidos. Oiga bien esto, contra Jehová, contra su ungido, o sea, contra Cristo. Dice, diciendo, cuando habla de príncipes, está hablando de presidentes, está hablando de gobernantes, está hablando de personas con poder de decisión, la mayoría grandes políticos, o personas de influencia, que no necesariamente ocupen cargos políticos, pero que tengan un papel protagónico en el mundo. No sé, el FMI, el Banco Mundial, la OMS, está de moda con el tema del virus. Son personas que influyen. Dice que ellos consultarán unidos, dice, contra Jehová y contra su ungido, diciendo, oiga lo que van a decir, rompamos sus ligaduras. O sea, ellos admiten que el mundo ha estado ligado a Dios de alguna manera y dicen, ¿sabe qué? Rompamos con ese. ¿Ven que la Biblia satánica tiene razón? Ahí no dice, sigamos a Satanás unidos. Pongámonos todos una camiseta, ¿verdad? Que diga aquí, soy seguidor de Satanás o le hago culto a Satanás. No, dice, rompamos las ligaduras con Dios y echemos de nosotros sus cuerdas. O sea, estas como si fuéramos títeres o marionetas, que tenemos cuerdas aquí atrás, que nos está manipulando el titeretero, dice, echemos de nosotros sus cuerdas. Pero oiga lo que va a hacer Dios. El que mora en los cielos se reirá. Y no crean que es una risa de burla. Dice, el Señor se burlará de ellos en el sentido de que Él va a decir, Dios mío, pero, o sea, ¿cómo se les ocurre? Yo soy Dios. No es que hay una mala intención en Él. Dice, luego hablará a ellos en su furor y los turbará con su ira, pero yo he puesto, bueno, ahí sigue explicando. Y al final en el 9 dice, los quebrantarás con vara de hierro, como vasijas de alfarero los desmenuzarás. Ahora pues, reyes, dice, sed prudentes, admitid amonestación, jueces de la tierra. Servid a Jehová con temor, dice el 11. Honrad al Hijo, para que no se enoje y perezcáis en el camino, pues se inflama de pronto su ira. Entonces, esta situación a nivel mundial es una corriente que ya no tiene forma de cómo parar. Aquí solamente nosotros estamos orando y clamando por aquellos que todavía quieren escuchar a Dios, que tienen sensibilidad a Dios, que de paso son muchos. Entre más las cosas se ponen como se están poniendo, más gente quiere y necesita escuchar la verdad. Entonces, eso es lo que estamos haciendo, pero es lo que está sucediendo hoy en el mundo actualmente. Ok, no sé si contesté. Ahora sí, Farra, ¿verdad? Sí, Hola. muchas gracias. Ajá. Sí, quería hacerte en la siguiente consulta, bueno, pregunta más que todo. Para nosotros como creyentes, digamos, pues bueno, es inevitable pensar que ya se acerca la celebración del Año Nuevo Judío, ¿verdad? Empieza este Correcto. fin de semana.
Ujú. Entonces, obviamente en nuestro corazón hay un anhelo de que Cristo venga, pero yo me he encontrado muchas veces, digamos, no sé qué palabra usar, pero conforme la fecha se va acercando, como que uno quiere ponerse más a cuentas con Dios, ¿no? Porque lo van a Totalmente, llamar a pedir cuentas, ¿verdad? Y yo totalmente. sé, por lo que he leído en la Biblia, que ese no es el anhelo de Dios. El anhelo de Dios es que vivamos una vida entregada siempre, Así es. ¿verdad? Entonces, quería que me explicaras con algún versículo, algo que pueda sustentar eso, ¿verdad? Porque yo sé que Dios anhela encontrar a su iglesia o a sus hijos viviendo de cierta forma, ¿verdad? Para que, Ujú, como dice el pasaje, no nos alejemos de él avergonzados. Sé que el tema a veces es un poquito complicado de digerir en el sentido de que es mucha información, ¿verdad? Pero hay veces me encuentro como con esa doble o con esa mala motivación, ¿verdad? Por ujú, así decirlo. ujú, ujú. Sí, sí, lo que dices es cierto, pero, ahí hay un pero, obviamente los que tenemos más información y estamos tal vez siendo enseñados por la doctrina correcta, o no correcta, sino la sana doctrina de la Biblia, y venimos aprendiendo año con año conforme se acercan estas fechas y sabemos que Jesús, como lo explicaba yo ayer o antier, yo creo que ayer, el carácter de Dios es hacer las cosas siempre como las ha hecho. O sea, él no va a cambiar la manera de pensar solo porque el mundo cambie o solo porque la gente quiera que cambie. No, yo explicaba esto, explicando en un sentido de manera jocosa, de manera natural. Mm, Imagínese un día que el sol no salga y que pasen 2 días y el sol no salió y al tercer día sale. Bueno, yo creo que con un día que no salga nos congelamos, por lo menos todos los de donde no nos dio el sol y nos morimos, porque en ausencia del sol, pues obviamente nos enfriaríamos. O al revés, que se le olvide eh, quitar el sol de ese sector y que la tierra se caliente más. Dios tiene un carácter definido con el cual va a seguir haciendo las cosas como las ha hecho. La, la celebración del Año Nuevo Judío es una celebración que se repite todos los años y desde, pues desde hace muchos años se sabe que Jesús va, va a manifestarse a través de la tradición judía y de las fiestas judías de una manera particular con respecto a ciertos hechos, ¿verdad? Estudiábamos ayer o veíamos ayer que de las 9 fiestas solemnes que existen en el judaísmo, 7 están explicadas en la Biblia a través de eventos particularmente con Cristo, relacionados con Jesús, ¿verdad? Estamos hablando de la muerte de Jesús, estamos hablando de el nacimiento de Jesús, ¿verdad? Eh, Perdón, la muerte de Jesús, la sepultura de Jesús, la resurrección y la aparición del Espíritu Santo en la iglesia en Pentecostés. Esos cuatro eventos ocurrieron en 4 fiestas en particular: la fiesta de la Pascua, los panes sin levadura, la fiesta de las primicias y la fiesta de Pentecostés, en Hechos 2, que es lo que estoy hablando al final. En esas fiestas Jesús las utilizó para que hablarle a su pueblo, Israel, a través de la tradición judía. Hay 3 fiestas que todavía no se han cumplido: la fiesta de las trompetas, el día de la expiación y la fiesta de los tabernáculos. Y ahí se completan las 7 fiestas que estamos hablando. La expectativa de que todos los años ocurre la fiesta de las trompetas en la tradición judía vuelve otra vez. De paso, decirles que la fiesta de las trompetas, que es el Rosh Hashanah, es la celebración del Año Nuevo Judío. Ocurre 2 días. Es el primero y segundo del mes que ellos llaman Tisri, que es el 7º mes para ellos. Siempre ocurre
depende del movimiento lunar. Esta fiesta se va moviendo de fecha y ocurre entre el 3 y más o menos el 20 de septiembre, dependiendo del año. Y este movimiento pues ocurre porque las fechas de las fiestas judías están de acuerdo al calendario hebreo, no de acuerdo al calendario gregoriano nuestro. Entonces explicábamos que sí es una expectativa, todos los años ocurre. Lo que dices tienes razón, ¿verdad? Yo recuerdo, yo tengo 20 años de ser creyente y en los 20 años he celebrado 19, con este sería el 20, años nuevos judíos en una fiesta del Rosh Hashanah. Y desde que yo escucho esto, a mí en septiembre se me sueltan las mariposas del estómago. Y Dios me hace reflexionar acerca de cómo está mi vida, qué estoy haciendo, cómo estoy viviendo. Y no me sentiría culpable de tener esta reflexión. Conforme el crecimiento, la vida cristiana, Dios, después de que nos salva, esto lo voy a decir en el mensaje, si me da tiempo, pero de una vez voy a aprovechar, después de que nos salva, porque el propósito de Jesús de haber venido al mundo fue salvarnos, primero. Y el segundo propósito, después de que ya nos salvó, es que maduremos en nuestra relación con Él. Así que en un proceso de madurez es imposible creer un día que ya yo no voy a crecer más. El único momento que pienso yo que una persona llega a ese convencimiento es en su lecho de muerte. Posiblemente el que ya va a morir ya entendió que ya se va y que ya Dios no va a sembrar ni hacer nada más aquí en la tierra en su corazón. Así que está listo para irse y le aseguro, Farra, que en ese momento esa persona que está lista para irse está en un estado en donde ya el 80% de todo su corazón, su mente, sus capacidades, incluso físicamente, su espíritu, ya no está aquí. Ya está en la eternidad con Dios. Ya él está pensando en otra cosa. Ya es una persona que no necesariamente, que todavía sigue aquí, pero ya no está pensando en las cosas terrenales como los demás. Como los demás, como nosotros, que estamos sin ningún problema de salud, no nos sentimos mal por nada, etcétera. Estamos viviendo la vida normal. Somos creyentes, pero nuestro corazón está más en lo terrenal que en lo eterno. El corazón del otro, que ya está en un hospital, que ya le dijeron vas a morir en cualquier momento o te vas, etcétera, ya él o ella está pensando allá en aquel día. Está pensando ya no en ser arrebatado en el Rosh Hashanah, está pensando en el tribunal de Cristo, al que va a ir en poco tiempo. Va a ir a la presencia de Dios y le va a dar cuentas a Dios. Está pensando en ese encuentro. Así que nosotros, que estamos en un sentido aquí sanos y no tenemos ninguna expectativa de adelantarnos, ¿verdad? A ese evento, a ese encuentro, porque estamos bien, digamos. Sí, cuando llega el Rosh Hashanah o se acerca la fecha, sí tenemos mariposas en el estómago y estoy seguro que todos, por más entrega y por más lo que usted me diga, todos hacemos un examen o un autoexamen de nuestra vida cristiana. Yo ayer, por ejemplo, después de mi grupo de discipulado los miércoles, me fui a hablar con mi esposa y estábamos conversando ahí. Y claro, nosotros ya hemos pasado por esto varios años y hemos hablado. Mira, y ella me decía, explícame bien, pero ¿cómo es? ¿A qué hora es? ¿A qué hora empieza la fiesta? Empieza en tal hora. Y esto y lo otro. Y empezamos a hablar del tribunal de Cristo y a comentar un poco la Biblia. Y terminamos en la cama, conversando, tomados de la mano, pidiéndonos perdón por algunas cosas, limpiando, diciéndole a Dios, Señor, aquí estamos. Queremos estar a cuentas. Perdónanos por esto, perdónanos por lo otro, limpia esto otro. Pero como pareja incluso, como matrimonio, como un hogar, hablando con Dios, sincerándonos con Dios, es inevitable. No sé quién me contó que
que también estaban, o sea, los creyentes que sabemos esto, estamos, estoy seguro, buscando la forma de cómo estar a cuentas. Ahora, obviamente, vamos a decir de que no sucede nada este año. Todo ese arranque, ¿verdad? Ese impulso, humanamente, como seguimos aquí, seguimos en esta caparazón humana, temporal y a la vez traicionera, esta antigua naturaleza, ¿verdad? De la cual hablaba Pablo también. Lo que quiero hacer no lo hago, dice, y no hago lo que quiero. Hago lo que no quiero. Dice, ¿quién me librará de este cuerpo? Decía Pablo, de muerte. Entonces, esa naturaleza nos vuelve otra vez a atrapar al tiempo, empezamos a aflojar otra vez las cuerdas, como si fuera una guitarra, ¿verdad? Que se empieza a desentonar, se empieza a desarmar un poco la cosa y tenemos que volver otra vez. Dios trae otro problema, otra situación, hace ajustes y vuelve otra vez a engrasar la máquina y así vamos. Somos, ¿verdad? De altibajos. A veces estamos arriba, a veces estamos abajo. Es normal. Yo no puedo pretender estar siempre arriba. Eso va a suceder cuando yo llegue al cielo y no tenga nada que me estorbe. No me estorban mis pensamientos, no me estorba esa pasión humana de que si me hacen algo en la calle. Imagínense que, yo no sé si yo les conté, ¿verdad? Yo venía, esto como algo jocoso también, venía con Nicolás, mi hijo, más chiquitito, y él ya hablaba perfecto y todo. Nicolás empezó a hablar muy, muy pequeñito. Y entonces, yo siempre he sido muy tranquilo para manejar. Yo no soy, yo le decía a un amigo que no soy como ese Goofy, ¿se acuerdan de Goofy cuando andaba el volante? Que se volvía loco, ¿verdad? Él se subía al carro y era otra persona. Yo no soy así. Yo soy muy tranquilo. A mí me pitan, se me meten, una bicicleta se atraviesa, no pasa nada. Solamente hay que andar con cautela y todo, pero yo no hago ningún alboroto por eso. Pero resulta que un día venía con Nicolás atrás, Nico venía en su sillita y alguien se me metió, ¿verdad? Y entonces ese día, este señor, ¿verdad? Tras de que se me mete, llega y me saca así la mano, me hace una señal extraña y yo vuelvo a ver así y yo hago así con el brazo como así, como así. Y entonces me dice Nico atrás, papá, ¿por qué le hiciste ese antebrazo a ese señor? Así me dijo, ese antebrazo. O sea, él hizo, imagínense en la boca de un niño de 4 años que me diga, ¿por qué le hiciste ese antebrazo? Entonces, claro, a mí se me cae la cara de la vergüenza. Yo que le quiero enseñar a Nicolás principios, que quiero que viva de acuerdo a la Biblia. Imagínense, me puse rojo, caliente, y lo único que le pude decir, Nico, perdón, perdóname, mi amor. Tienes razón. Yo no le tenía que hacer ese antebrazo a ese señor. Entonces, claro, yo entre risa y lágrimas, yo voy, freno en un semáforo y me vuelvo así, le digo, Nico, perdón, Nicolás, de verdad, perdóname. Y entonces me dice, papá, pero ese antebrazo estaba mal. Y le digo, sí, mi amor, papá también se equivoca. Y se ha equivocado muchas veces. Quiero pedirte perdón y le voy a pedir perdón a Dios. ¿Me disculpas? Y me dice, sí, papá, tranquilo. Eso, por supuesto, lo cuento porque Dios de cuando en cuando necesita mostrarnos nuestros errores. Eso es algo pequeño comparado con los errores que yo he cometido. Y me devuelve otra vez a aterrizar en quién soy. No pretendo, dijo Pablo, que ustedes piensen que yo ya lo alcancé. No pretendo haberlo alcanzado, sino dice que prosigo hacia la meta, dice Pablo, al llamamiento que es en Cristo Jesús. Él se comparaba con un atleta, pero él decía que él se extendía, dice, para alcanzar aquello. Pero definitivamente Pablo fue un maestro, explicó perfectamente de qué se trataba la vida cristiana y él no pretendía mostrarse como alguien que ya lo había alcanzado todo, sino una persona que cometía errores y que tenía mucho que corregir.
Así que no me cabe la menor duda que si no sucede nada, volvamos otra vez a aflojar y nuestra espiritualidad baje y tengamos que ser sometidos otra vez a circunstancias para que Dios vuelva a afinar la máquina. Y allá por agosto, septiembre del otro año, otra vez empezamos, ¿verdad? Pero así es. Ok, no sé si expliqué un poco. Si tenés alguna otra duda. Sí. No, amigo, sí, totalmente claro. Así muy rápido, lo otro era, ¿cuál es el anhelo de Dios que Él tiene para encontrar a sus hijos, ¿verdad? Cuando Él venga por nosotros o también cuando nos mande a llamar, ¿verdad? Porque él anhela que estemos en un estado y viviendo para Él. Totalmente. Yo ahí me iría a la enseñanza de las de las vírgenes. Exactamente, esa es la escena en la que deberíamos estar en ese momento, de las 10 vírgenes, ¿verdad? En esta enseñanza, pues, de las 10 vírgenes, que está en Mateo 25, Dios explica cuál debe ser nuestra actitud. Dice que habían 5 que eran prudentes y habían 5 insensatas. Y estas prudentes, pues, dice que tomaron aceite, ¿verdad? Juntamente con sus lámparas y tardándose el esposo, ¿verdad? Que es el sinónimo de Jesús, cabecearon, dice, algunas y se durmieron. Y a la medianoche se oyó un clamor, dice, aquí viene el esposo, dice, salid a recibirle. Se llegó el esposo y las encontró a unas prudentes y a otras que estaban preparadas totalmente. Las prudentes estaban preparadas y las insensatas que no estaban preparadas. No tenían aceite, las lámparas seguro estaban apagadas, descompuestas, etcétera. Dice que todas aquellas vírgenes en el 7 se levantaron y arreglaron sus lámparas, dice. Y las insensatas dijeron a las prudentes, denos aceite para que no nos falte, denos un poco de aceite para que no me falte a mí ni le falte a usted, ¿verdad? Y ellas le dicen que no. Le dicen, no, más bien vayan a donde lo venden y compren para ustedes mismas. Pero mientras ellas iban a comprar, dice, vino el esposo y las que estaban preparadas entraron con él a las bodas. Está hablando de las bodas del Cordero, ¿verdad? Bueno, digamos que primero vamos a ir al tribunal de Cristo y después las bodas del Cordero. El tribunal de Cristo es la puerta de entrada a las bodas del Cordero. Y dice que se cerró la puerta, ¿verdad? Esto me recuerda un poco la historia de Noé, cuando Dios cerró el arca y no permitió que nadie más entrara. Y todo el montón de gente que se quedó afuera, ¿verdad? Que fueron también advertidos por el testimonio de Noé, se burlaban de Noé, de sus hijos, y pues no entendieron y todos se ahogaron. Después dice, vinieron las otras vírgenes diciendo, Señor, ábrenos, ábrenos. Mas él respondiendo dijo, de cierto os digo que no os conozco. Velad pues, porque no sabéis el día ni la hora. Obviamente aquí está hablando de incrédulos y creyentes. Pero sí, la actitud es velar. Tenemos que estar velando. Pienso que este ha sido un año especial, ha sido un año único. Para mí ha sido un año único. No que mi naturaleza no haya florecido, ni se haya visto, ni haya tenido yo que entrar a hacer cuentas, ¿verdad? Con Dios. Pero sí les puedo decir que ha sido un año, en términos espirituales, maravilloso para mí. Un año donde Dios me ha mostrado quién es Él, el proyecto de Él conmigo, qué quiere de mí, hacia dónde quiere que yo vaya, qué decisiones quiere que yo tome. Este año ha sido un año que si a mí me permitieran ponerle un nombre a este año 2020, se llama decisiones. En todos los sentidos, decisiones. Dios me ha enfrentado a tomar decisiones. Decisiones que nunca antes yo hubiera tomado si Dios no me hubiera llevado hasta el punto donde me llevó, en las circunstancias a donde me llevó. Así que, si Dios me dijera, ¿te gustaría volver a vivir el 2020 con todo y pandemia, con todo lo que usted quiera? Le digo, Dios, aquí vamos. Porque ha sido un año donde Dios ha limpiado, ha pulido, ha hecho ajustes, ha manifestado su bondad,
ha manifestado su fidelidad en medio de las cosas, y donde realmente, como creyente, es cuando podemos realmente brillar, no por nuestro brillo, porque no tenemos brillo propio. Nuestro brillo se debe a Él, pero como creyentes podemos brillar en medio de un ambiente hostil. No es el ambiente perfecto el que hace brillar al creyente. Es el ambiente en donde las cosas no salen bien, donde hay pruebas, donde hay circunstancias, donde hay tempestades, donde hay huracanes, donde hay ventiscas y donde las olas se levantan más allá de la altura que podemos soportar. Pero ahí está Dios, sosteniéndonos de su mano derecha, sin fallar, siempre fiel, diciéndonos tranquilos, tranquilos que yo estoy al control. El timón no lo he soltado. No creas que porque nos estamos aquí tambaleando, pero aquí nadie se va a morir. Un poco seguro lo que los discípulos experimentaron en aquella barca, diciéndole a Jesús, no tienes en cuenta, no sientes que nos vamos a morir todos. Tienes en poco lo que está sucediendo en esta tempestad. Y dice Dios, no temáis, no tengan ningún temor, que soy yo el que traje la tempestad, yo fui el que traje las olas, yo traje la oscuridad, las tinieblas, la neblina, todo yo lo traje. Y en el momento que yo quiera, dice Dios, yo lo quito, porque yo soy el dueño y señor de toda la creación y de las circunstancias que yo mismo traje con un propósito. Así que ha sido un año muy, pero muy provechoso para la eternidad. En términos humanos, difícil, pero en términos eternos, uno de los mejores años para todos los cristianos, estoy seguro, alrededor del mundo, en todos los rincones del mundo. Un año maravilloso. Ok. Bueno. ¿Alguna más? Hay dos preguntas más en el chat, pero no sé si... Ok. Bueno, vamos a tratar de responderlas rapidito. Dice Y si no, Alexander ajá, que un amigo le envió la cita a Zacarías 14, 2 al 5. ajá. Le preguntaba por qué Dios reunió a las naciones para saquear y violar a las mujeres. Él le contestó que realmente era una consecuencia de los mismos pecados de Jerusalén, pero si se lee literal, si se lee literal se puede malinterpretar que Dios es autor del mal, que podría Ujú. responderle como principio bíblico. Ok. Bueno, mi consejo, no he leído el versículo de Zacarías, pero por el planteamiento, me lo voy a dejar, me lo voy a llevar bien, para leerlo con calma, pero no es el carácter de Dios. O sea, cualquiera que use la Biblia para acusar a Dios lo va a lograr. ¿Qué tiene que hacer? Tomar un versículo de manera aislada y señalar a Dios como el malo de la película. Pero si yo voy a la Biblia de tapa a tapa, en ningún lugar de la Biblia me voy a ir a encontrar a un Dios que tenga este tipo de intenciones. Por eso es que tenemos que ver la Biblia de manera integral, de principio a fin. Y esto, y lo repito de nuevo, y lo voy a insistir, si yo no me disipulo, si no entiendo, o sea, si no estoy estudiando la Biblia así, corran a estudiar la Biblia así con alguien. Busquen a alguien que les enseñe, que obviamente aquí en este grupo hay suficiente gente que puede y les puede enseñar la Biblia de manera integral, digamos, usando el discipulado. Solo para comentarles rápidamente, el discipulado es una enseñanza precisamente que toca todos los puntos, todos los ángulos del edificio de quién es Dios. Le da la vuelta completa en 360 grados de quién es Dios en la vida, en la humanidad, en mi vida y en la vida de los demás y en la vida de todos los hombres. Entonces, de esa manera es como yo puedo llegar a la conclusión, no, Dios no es así. Dios no es de esa forma. No hay, digamos, no es el autor del mal, jamás. No es ministro de maldad, ¿verdad? El autor del mal es otro. Es el príncipe de las tinieblas, el príncipe de este mundo, llama la Biblia. El engañador, el mentiroso, el padre de la mentira.
¿verdad? El que vino a matar y a robar y a destruir. Ese es el autor del mal. Ese sí inyectó en la humanidad todo lo malo que ustedes pueden imaginarse. Todo. Ayer estaba escuchando una persona que hablaba de cómo los ciclos de la maldad se han ido repitiendo en la historia. Todo este tema que me imagino que ustedes han escuchado también de los pedófilos, en realidad no es nuevo. Esto no es nada nuevo, esto no es de la era moderna. Esto ya sucedía antes y se ha ido repitiendo como ciclos que vienen como si fueran ondas expansivas que se vuelven otra vez a repetir en la humanidad. Claro, hoy día posiblemente con más fuerza o con mayor información. La información corre más fácil. Ahora nos damos cuenta de más cosas. Antes no. Antes no teníamos tan a la mano la información. No estábamos tan conectados. Hoy pasa algo en China y a los 10 minutos se sabe en todo el mundo. Pasó el tema de Beirut y se supo en todo el mundo lo de la explosión. Pero entonces, el tema, menciono esto porque Dios no es ministro de maldad, ¿verdad? No es el autor del mal. Pero si alguien que dice que conoce la Biblia, pero lo único que la está usando es para acusar a Dios, para justificarse en su manera de vivir, pues obviamente va a encontrar muchos versículos en donde se va a apoyar de ellos para decir, ve que Dios es malo, ve que Dios no es amor, ve que Dios no es misericordioso, Dios no está interesado en mí, porque el hombre sin Dios quiere demostrar que él no es amado por nadie, ni siquiera por Dios, y por eso está justificado para no amar ni buscar a Dios. Eso es en resumen. Pero me voy a dejar la pregunta y voy a irme a buscar a Zacarías el porqué de esta situación que él plantea. Me la voy a dejar guardada. Hay otra, ¿verdad? Sí, Carlos pregunta que cómo hacemos nosotros los padres de familia como responsables de nuestros hijos para transmitirle a ellos todo lo que Dios nos transmite, cuando en muchas ocasiones hacen oídos sordos, sobre todo sabiendo que la venida de Dios está cerca. Ok. Me gustaría saber si son hijos grandes o son pequeños, ¿verdad? Dios me dio la oportunidad de ser papá ya un poco más grande. Ya todos saben un poco la historia. Mi hijo Nicolás llegó hace 6 años a nuestra vida. Así que, digámoslo así, Nicolás se encontró con un papá que ya había sido más o menos un poco avanzado en doctrina y avanzado en enseñanza bíblica, por lo tanto ya tenía todos los elementos para poder guiarlo desde que nació, ¿verdad? Entonces, pero sí, el tema es que depende de la edad que tengan. Estoy entendiendo que dice, se hacen de oídos sordos. Supongo que ya son grandes. Si fuera así, si fuera el caso de que ya son grandes, depende de la edad y depende de las luchas que ellos tengan, ya yo no voy a poder hacer mucho en las vidas de ellos, solamente, no mucho en el sentido de lo que yo estoy pensando. No es que no se pueda hacer mucho, sí se puede hacer mucho, pero no como yo estoy pensando. No es lo mismo ver nacer a un niño, tener ya doctrina, tener conocimiento y empezar desde que nacen o antes de que nacen a influirlos. ¿Cómo los influí yo desde antes de nacer? Orando por ellos sin siquiera conocerlos. O sea, yo oré mucho, sobre todo por Nico, menos por Constanza, pero por Nico sí más. Oramos muchísimo por él. Oramos cómo lo queríamos, qué características internas, externas, su corazón, su manera de ser, su temperamento, su disposición a Dios, etc. Todo eso lo oramos. Con lista enorme. O sea, yo les puedo mostrar una lista larga de todos los puntos que oramos por él. Y casi todos contestados. Casi, no todos. Porque hay cosas que obviamente se nos escapaban de que no sabíamos cómo pedir. Pero Dios nos permite a los padres formar a nuestros hijos desde que nacen, en los principios. Por supuesto que no es un tema de simplemente lo que yo le digo. Dice la Biblia que nada hace el hijo si no ve hacer al padre. O sea, los hijos no aprenden lo que oyen,
ellos aprenden lo que ven en nosotros. Ellos van a repetir lo que ven. Entonces, principalmente es preocuparse por lo que ellos ven en mí. Si ellos ven que Dios está en mi vida, está presente, ellos van a replicar. Si no, no lo van a replicar. Luego, por otro lado, el tema de si su venida está cerca o no, y ya ellos tienen una edad conflictiva esta de adolescentes y que quieren vivir su vida. Imagínense, cuando yo me convertí a Cristo, yo llegué soltero a la iglesia y tenía yo 26 años, estaba a punto de casarme, etcétera. Y a mí me dicen que Jesús ya casi viene y que aquí apagan el switch y empieza la eternidad. No, hombre, yo dije, ¿cómo? Pero si yo no me he casado, ¿cómo que irnos? Tan bonito que se estaba poniendo esto. Y claro, en aquel tiempo era muy bonito. Hace 20 años la humanidad no estaba como está ahora. Entonces, digo, no es que era muy bonito, estaba mejor. Pero, y además, mis principios o mi estructura o mi estatura espiritual me tenía más del lado del mundo, como dice la Biblia, en nada difiere el niño del esclavo. Yo era en muchas cosas un esclavo. Entonces yo quería vivir para mí. Yo no quería vivir para Cristo. En un sentido, no estaba pensando en entrega, ni en discípulos, ni en prédicas, ni en iglesia, ni en nada de estas cosas. Yo solamente quería vivir para mí, vivir la experiencia de ser, de casarme, de comprar cosas, de viajar, de, no sé, de lo que fuera, para mí, ¿verdad? Entonces, posiblemente sí hay resistencia en muchachos un poco más grandes que no están entendiendo, que no están cansados de la vida, de ver un mundo sin Dios, de ver que hay mucha injusticia, que no se vive bien, que más bien la mayoría no quiere nada con Dios. Eso es lo que yo, digamos, percibo de un muchacho que ya está más grande. Entonces, depende. Si ya están grandes, es solamente orar por ellos, clamar a Dios por ellos y que vean una vida y no decir más de lo que me preguntan. Si están pequeñitos, yo siento a Nico de 6 años en las mañanas, le digo, bueno, vamos a hacer un devocional, yo le voy a leer una historia, vamos a orar y vamos a hacer esto y vamos a hacer lo otro y yo lo instruyo, ¿verdad? Instruya al hijo en su camino, dice la Biblia, y te dará descanso. Entonces yo lo voy a instruir y le estoy explicando cosas, le explico Biblia. Por ejemplo, hoy en la mañana estábamos hablando de la vida de Sansón, que se le he contado un montón de veces, pero yo quiero que él entienda las consecuencias de la desobediencia en la vida de Sansón. ¿Qué le pasó? ¿Cómo terminó en un ridículo? Haciendo el ridículo frente a los filisteos, casi como si fuera un circo. ¿Y cómo terminó tan mal? Bueno, al final pudo hacer la voluntad de Dios y son detalles que yo le explico a él para que él vaya entendiendo de qué implica, que la vida es para tomar decisiones, ¿verdad? En fin, si son muchachos es diferente, si son pequeños es como le estoy diciendo que yo lo haría, de acuerdo a mi experiencia. Hay una más, ¿verdad? Sí, correcto, es de Noel. Ajá. Dice Mateo 10, 37, 38, en relación a cuando uno recibe a Jesús en su corazón por primera vez, ¿cómo es este proceso de dejarlo todo cuando uno lo recibe? Ok, ¿cómo es el proceso? El proceso es solamente escuche, permanezca, lea, busque a Dios en la Biblia, en su palabra, ore, dígale a Dios, muéstrame tu voluntad, yo quiero entender. Dice la Biblia que, dice, yo te haré entender, dice, el camino por el que debes andar. Sobre ti fijaré mis ojos, dice la Biblia. Entonces, no se preocupe, no hay nada más que hacer que solamente seguir escuchando, seguir atendiendo el llamado. Si, repito, si pueden empezar a estudiar la Biblia, empiecen. Si se pueden empezar a discipular, pregunten, busquen a alguien para que los disipule, para que arranque el proceso de escuchar más. Están en un momento, si son recién convertidos, están en un momento donde el vaso, ¿verdad? Vamos a ver si este fuera, no se ve ahí. Este es el vaso, está muy vacío. Hay que empezar a meter ahí principios, empezar a meter palabra de Dios, meter
enseñanzas, meter doctrina, meter consejos. Todo el consejo de Dios está en la Biblia. Entonces, como yo no conozco la Biblia, yo tengo que empezar a dejar que Dios llene ese recipiente que es mi corazón. Entre más se llene y más se llene, por supuesto, más claro voy a ver, más claridad voy a tener para tomar decisiones. Además, pregunten todo. No de que pregunten sin orar. Oren a Dios, díganle a Dios que ponga en la boca a la persona que les va a enseñar la Biblia su consejo. Esa es una de las formas. La otra cosa es que Dios los va a guiar de múltiples formas. Dios va a evitar cosas, malas decisiones. Si ustedes tienen la disposición de obedecer, Dios va a tomar cartas en el asunto. Y hoy precisamente algo que quería explicar en la prédica, no lo voy a decir porque no me dio tiempo, pero sí les voy a comentar algo muy pequeñito de la prédica que voy a tener que hacerla la otra semana. Lo que voy a hacer la otra semana es juntar 2 prédicas, porque prácticamente son 2 temas en uno y voy a terminar todo el capítulo 4 de una vez la semana que viene. Entonces, en los minutitos que me quedan y aprovechando esta pregunta que tiene que ver con la prédica, les quería comentar que en Juan, dice en Juan 4, el 39, 40 y 41, dice, y muchos de los samaritanos de aquella ciudad, dice, ¿verdad? Recordando la historia de la mujer samaritana, creyeron en él, dice, por la palabra de la mujer, que daba testimonio diciendo, me dijo todo lo que he hecho. Y dice el 40, entonces vinieron los samaritanos a él y le rogaron que se quedase con ellos. Termino diciendo esto para la pregunta y para todos los que estamos aquí conectados hoy. Jesús tiene un plan y Jesús va a pasar por la vida de cada uno de nosotros. Así como pasó por la vida de estos samaritanos de Samaria, ¿verdad? Que primero salva a la mujer samaritana y después a través del testimonio de esta mujer va y toca el corazón de los samaritanos de Sicar, ¿verdad? De la ciudad de Sicar. Jesús tiene un plan con estos hombres, pero dice aquí que ellos le rogaron a Jesús que se quedara. Hay circunstancias en donde Dios no se va a quedar en nuestra vida si nosotros no le pedimos que Él se quede en nuestra vida. Jesús es un caballero. Él toca la puerta, dice aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, yo entraré a Él, dice, cenaré con Él y Él conmigo. Pero Él toca la puerta, pero Él espera. Y dice, he aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Y Él espera. Y dice, si alguno oye mi voz y abre, yo entro. Así es Dios en todo. Jesús pasó por Samaria, pasó por Sicar, llegó donde la mujer samaritana salió despavorida, feliz, seguramente iba cantando, brincando, diciendo, Jesús es el Mesías, me acaba de salvar, me perdonó los pecados, quiero contarles a todos que Él me salvó. Y estos hombres dicen que después de que esta mujer les dijo quién era Jesús, dice, vinieron los samaritanos a Él y le rogaron que se quedase con ellos. Oigan esto, dice la Biblia, y se quedó allí 2 días. ¿Saben qué hubiera pasado si estos hombres no le ruegan a Dios, a Jesús, que se quede con ellos? ¿Saben qué hubiera pasado? Simplemente no se queda con ellos. Jesús estaba esperando que estos hombres le rogaran que se quedara. Ustedes y yo hoy tenemos que rogarle a Jesús que se quede con nosotros. Tenemos que pedirle a Él, cambia esta estructura en mí, porque Él es un caballero. Él no va a ir a botar la puerta de una tendencia o de algo que yo no estoy reconociendo como pecado. Él necesita que yo reconozca mi pecado y mi maldad. Él necesita que yo le diga, Señor, esto que yo tengo te ofende. Necesito que lo cambies. Necesito que me hagas una nueva persona en esta área. Necesito abandonar lo que está mal. Ahí le estás rogando que se quede. Ahí le estás pidiendo que actúe más allá de lo que posiblemente va a actuar si no le ruegas. Así que estas personas le están dando la oportunidad a Dios de que Él trabaje. Y así es la vida.
Vamos a tener que irle rogando. ¿Por qué hay cosas que no han cambiado en nuestra vida, aun cuando pasan años de entrega y pasan años? Mire, yo me convertí hace 10 años, pero hay algo en particular que no lo puedo dejar. La pregunta es, ¿usted le ha rogado a Jesús que se quede? ¿Usted le ha clamado a Jesús diciéndole, Señor, estoy harto de esto? Estoy cansado de ver mi naturaleza. ¿Podrías hacer algo? Dios necesita tu autorización para transformar tu vida. Y muchas veces los creyentes no le estamos dando la autorización a Él. Sí queremos que nos cambie, pero no estamos dándole la autorización para que toque toda nuestra vida, para que nos cambie. Queremos ser diferentes, pero no le estamos dando todo el permiso para que entre a todos los recovecos de nuestra habitación, que limpie todas las áreas, que barra todos los lugares, que quite las telarañas, que mueva los muebles, que quite las camas, que levante los colchones para limpiar. No le estamos diciendo esto. Simplemente le decimos, Jesús, aquí estoy, ¿me podrías cambiar? Y dice Dios, ajá, ¿y cómo? Bueno, te doy permiso para que entres aquí en la cocina y en este baño, pero en la habitación no entres. Es que ahí tengo algunas cosas que todavía quiero conservar para mí. Solamente es cuando te rindes a Él completamente y le das la oportunidad de que te cambie desde la A hasta la Z. Él está dispuesto. Él quiere cambiarnos, pero vamos a tener que rogarle que se quede. Y estos samaritanos experimentaron la enseñanza de un Jesús amoroso, misericordioso. No sé cuáles fueron los consejos que les dio, pero ¿se imaginan pasar 2 días con Jesús completos? Y dice el 41, y creyeron muchos más por la palabra de él. Quiere decir que aún se salvaron más. Jesús todavía sigue en el negocio de salvar las almas y no ha parado. Si hay alguno que viene por primera vez hoy, me gustaría saberlo. Si me levanta su mano, ahí en el chat. Vamos a ver. Si levanta su mano y si no, pues terminaremos orando. Esto es solamente una pequeñísima introducción del mensaje, pero para mí es la introducción. Es la razón de por qué Dios no ha hecho los cambios en nuestra vida. Hay una manito ahí levantada. ¿Hay alguien más? Si solamente hay una persona, termino como se debe terminar una reunión de estas cuando viene alguien por primera vez que posiblemente no ha tenido la oportunidad de entregarle su vida a Cristo. Así que vamos a terminar orando y quiero solamente explicar rápidamente qué vino a hacer Jesús al mundo. ¿Qué vino a hacer por nosotros? Jesús vino a traernos un testimonio. El testimonio era el testimonio de Dios para todos nosotros. Él vino como el portador de la verdad. Dice la Biblia que Jesús dijo en Juan 14:6, dice, yo soy la verdad, yo soy el camino y yo soy la vida. Él es la verdad. Así que no hay otra verdad. No es que Jesús es una parte de la verdad. Él es la verdad. Ahora, ¿de qué verdad me está hablando? Me está hablando de la verdad, primero, del pecado del hombre. Dios quiere que te reconozcas como pecador, como dijimos al principio. Por cuanto todos pecaron, dice la Biblia en Romanos, y están destituidos de la gloria de Dios. Así que ya eres pecador, ya le faltaste a Dios. Dice la Biblia que estás destituido de la gloria de Dios, pero la cosa no se queda ahí. Dios quiere darte la oportunidad de que te reconcilies con Dios. Una de las cosas que Adán hizo apenas le falló a Dios, primero se avergonzó en el Edén, corrió, se puso unas hojas encima tapando su desnudez. Estas hojas significan la religiosidad del mundo, pero Dios lo buscó. Y lo primero que sucedió después de que Dios lo buscó y le preguntó, Adán, ¿en dónde estás? Adán
se arrepintió de sus pecados y le pidió perdón a Dios. Y Adán se salvó. Adán está en este momento en el cielo. Así que él, que fue el que ocasionó todo este desorden después de pecar, porque precisamente por el pecado de Adán condenó a toda la humanidad para siempre. Él falló y toda la humanidad que nació a partir de Adán nació siendo pecadora por el pecado de él. Pero quiero decirles que inmediatamente se arrepintió de su maldad y fue perdonado. En el momento que Dios le pone la piel de cordero y le cambia las hojas de higuera, Adán fue perdonado. Se sujetó, corrió al plan redentor de Dios. Igual hoy, Dios te está ofreciendo la oportunidad de que reconozcas tu maldad y le digas a Dios: Señor, ya fallé, he pecado, necesito que me redimas, necesito pedirte perdón, necesito que me perdones y pases por alto mis faltas y que me des, gracias a ese perdón, la vida eterna. Vamos a ir a Juan 3:16 y luego vamos a Apocalipsis 3:20. Dice Juan 3:16 así. Y con estos dos pasajes terminamos la reunión. Si lo puedes leer, Kevin, porfa. Voy. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Ok, Adán falló. Y a partir de Adán, toda la humanidad nace con un rótulo aquí en la frente que dice: soy pecador. Y dice la Biblia, por cuanto todos pecaron, dice. ¿Por qué todos pecaron? Porque nacieron siendo pecadores. Pero además, en el camino, le fallaron de una forma u otra a Dios. Por la forma que sea. Pero todos fallamos. No hay ni siquiera uno, dice la Biblia. No hay justo ni un uno. No hay quien entienda, no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Así que todos han pecado, todos fallaron. Pero dice la Biblia que de tal manera Dios amó a ese mundo fracasado, a ese mundo con errores, a ese mundo lleno de maldad y de pecados. Dice, dice, de tal manera amó Dios a ese mundo, que entonces Él dio, dice, y Él trajo al mundo a su Hijo, a nacer de una virgen, a vivir en un hogar, a crecer y a portar un día el título del Hijo de Dios. Ese hombre, llamado Jesús, que nunca falló y nunca pecó, vivió una vida perfecta de principio a fin. Desde que nace hasta que muere, no comete un solo error. Este hombre se convierte en la forma como Dios podía tomar a alguien totalmente perfecto que vivió obedeciéndole a Dios Padre en todo, y él hizo un intercambio. Dice, de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito. ¿Cómo lo dio? Ok, sin haber cometido ningún error, lo intercambió. Tomó el pecado de toda la humanidad y dice la Biblia que lo puso sobre Jesús para que Jesús cargara ese pecado. O sea que un hombre que nunca había pecado se hizo pecador. Sin haber fallado, cargó el pecado de todos nosotros, de todos. Se hizo pecador sin haber fallado. Y Dios, Padre, castigó en él el pecado de toda esa humanidad pecadora. Castigó de principio a fin latigazos, vergüenzas, el esfuerzo, además de vivir una vida perfecta por 33 años y después ser acusado de todo lo que se le acusó para luego ser crucificado y que le quitaran la vida al Mesías. Todo lo que le pasó, lo desfiguraron, lo golpearon,
Le clavaron las manos en un madero y los pies también, y murió de la manera más vergonzosa que pudo morir alguien. Solo los criminales morían así, y así fue condenado. Y Dios castigó. Todo el pecado fue castigado en él, pero con un propósito, para que todo aquel que en él crea hoy tenga vida eterna. ¿Qué implica creer en Jesús? Creer en Jesús es aceptar el regalo que Él me está dando. Él me está dando el regalo de la salvación a cambio de mi pecado y mi maldad, que fue cargada y portada por Él hace 2000 y resto de años en la cruz del Calvario. Así que Él está haciendo un intercambio. Él me está dando su bondad, su pureza, su santidad, su obediencia a cambio de mi desobediencia, mi pecado y mi maldad. Esa maldad que fue cargada sobre Él y castigada sobre Él hace 2000 años. De tal manera, dice, amó Dios al mundo, que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que acepte este regalo, dice, y crea en Él, dice, tenga vida eterna. Así que la salvación es porque todos, dice la Biblia, que desde Adán en adelante, todos estaban separados de Dios, todos estaban perdidos, todos, si hubieran muerto así, iban a ir al infierno condenados por su maldad. Pero Dios tuvo misericordia y le está dando la oportunidad a usted hoy de reconocer ese pecado, aceptar ese regalo, entregarle su vida a Cristo. Y ahora sí terminamos con Apocalipsis 3:20, que dice, he aquí, yo estoy a la puerta llamando. Si alguno oye mi voz, dice la Biblia, y abre la puerta, yo voy a entrar a él y cenaré con él y él conmigo. Así que si estás aquí por primera vez, o si te vas a conectar por primera vez después, porque estos videos quedan grabados, y si alguno de ustedes se lo manda a algún familiar o a algún amigo y se conectan, van a escuchar esto. Si te estás conectando por primera vez, Dios te está haciendo saber que sí hay solución para tu situación. No importa lo que hiciste. Dios quiere reconciliarse contigo. Dios quiere perdonarte. Dios quiere pasar por alto tus pecados y quiere darte vida eterna a cambio de que le reconozcas que Él es Dios y reconozcas que eres un pecador y reconozcas que necesitas de Él y que quieres abrirle la puerta de tu corazón para que entre y te salve primero que todo y segundo, que te cambie. Así que vamos a terminar orando. Yo voy a orar como oré hace 20 años, en aquel lugar, en aquel vehículo, porque yo hice esta oración en un vehículo con una persona que solamente me explicó, ¿te gustaría salvarte? Y yo le dije, sí quiero salvarme. Yo sé que voy a ir al infierno cuando muera. Entonces voy a hacer la oración que yo hice hace 20 años para aceptar a Jesús en mi corazón, para que la puedas repetir ahí conmigo, ahí donde estás. Entonces vamos a inclinar nuestro rostro y vamos a orar así. Padre, muchísimas gracias, Dios. Gracias por esta noche. Gracias por haber hablado a mi corazón hoy. Gracias por salvarme. Gracias por salvarme en aquella cruz sin siquiera pedirme permiso. Reconozco mi maldad, mi pecado delante de ti. Reconozco que eres Dios hecho hombre y que viniste al mundo para perdonar mis pecados. Reconozco, oh Jesús, que quiero que entres en mi corazón y me salves y hagas de mí una persona nueva y me hagas útil en tus manos. Quiero convertirme en tu hijo, Dios, para siempre. Recibo el regalo de la salvación y de la vida eterna por aquel sacrificio que hiciste en la cruz del Calvario por mí. Gracias, Dios, por entrar y por salvarme. Todo esto te lo he pedido en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, si usted oró, cuéntele al que lo invitó que usted hizo esta oración, puede seguirse conectando, puede
seguir asistiendo, y todos aquellos que no estén discipulándose, busquen a alguna persona para que los guíe y les diga cómo pueden empezar. Que Dios los bendiga y nos vemos en una semana. Gracias, buenas noches.